Componentes de la instalación fotovoltaica. Bueno, conceptos básicos hay muchos, ¿eh? Aquí no los hemos mencionado todos, pero hay muchos. Hay que entender concepto básico de la tensión, corriente, factor de potencia, potencia aparente, potencia reactiva, potencia activa, potencia en continua. ¿Cómo se calcula cada una de estas variables? Dentro del panel fotovoltaico hay que entender corriente de cortocircuito, corriente de máxima potencia, tensión de circuito abierto, tensión de máxima potencia, potencia en el punto de máxima potencia, condiciones STC, que son condiciones NOC-TC, que son coeficiente de temperatura, coeficiente de degradación. Hay muchos conceptos muy complejos. En el día de hoy no vamos a entrar tan al detalle porque tenemos una hora y vamos a ver lo máximo que nos da en esta horita. Pero vamos, que hay para aburrir con esto de la energía fotovoltaica, hay mucha amiga. En el training avanzado lo desglosamos, pero si no queréis invertir ese capital ahora mismo, vamos a ir haciendo más formaciones aquí en directo y en gratuito en YouTube. Pero bueno, la formación también es muy interesante y es muy recomendable. El panel fotovoltaico, pilar principal de la instalación de energía solar. Transforma la radiación en energía eléctrica de corriente continua. Las células fotovoltaicas suelen estar hechas de silicio cristalino a día de hoy, aunque cada vez más, quizá en el próximo año se empieza a ver perovskita. Ya, yo ya he visto algún panel fotovoltaico y muy probablemente empecemos a verlo cada vez de forma más común. Cada célula fotovoltaica actual puede producir entre 5 y 7 vatios aproximadamente. Y según el número de células, típicamente podremos ver entre 66, 60, 66, 72, 74 o incluso tecnología de célula partida, que sería esto de aquí, donde las células en lugar de ser cuadradas, las partimos por la mitad y se forman dos circuitos de células fotovoltaicas, el circuito de arriba y el circuito de abajo. Y el rendimiento global medio se sitúa típicamente en torno al 21, 22, 23%. Ya a día de hoy, paneles fotovoltaicos de menos de un 21% es que tienen un rendimiento bastante bajo. Paneles por encima del 23% es que son paneles top, paneles con un rendimiento muy jugoso. De hecho, hemos mencionado también en varios vídeos los paneles, por ejemplo, de Aico Solar, los paneles de SunPower, algún panel de Jinko, que llegan ya a eficiencias del 24%, que es una auténtica locura, una auténtica barbaridad. Partes del panel fotovoltaico tenemos el marco, una capa de vidrio templado. El marco es lo que sujeta todas las capas. El vidrio templado es el vidrio que se ve por encima, que hace que tú no puedas acceder directamente a lo que es la célula. Luego hay una especie de encapsulado. Luego ya tenemos las células solares, otra capa de encapsulado y luego una capa opaca. Importante, esta capa opaca que tenemos por la cara trasera, esta capa opaca que tenemos por la cara trasera puede estar o puede no estar. En paneles bifaciales no la vamos a tener. En paneles monofaciales sí que la tendremos. Y luego, por último, obviamente tenemos una caja de conexiones, donde se integra todo el circuito de células fotovoltaicas y se conecta a esa caja de conexiones donde ya tendremos la salida positivo o negativo de nuestro sistema. Entre las tecnologías principales podríamos clasificar entre paneles monocristalinos y policristalinos. Ya os digo que los policristalinos os podéis olvidar de ellos. Ya cada vez se ven menos paneles policristalinos. ¿Por qué? Porque son menos eficientes, se comportan peor con el calor, se degradan más rápido, tienen más fallos. Es una tecnología en sí peor. ¿Por qué se utilizaban antes? Porque eran mucho más baratos. A día de hoy, el precio del panel fotovoltaico ha bajado tanto, pero ha bajado tanto, tantísimo, que ya es tontería utilizar un panel fotovoltaico policristalino. Ya hay que utilizar únicamente monocristalinos. Se pueden distinguir porque son estructuras más regulares, más oscuros normalmente y funcionan mucho mejor. Un panel monocristalino típicamente puede tener un rendimiento ya del 22, 23 o como comentábamos antes, incluso hasta el 24%. Y luego sí que es cierto que hay muchas subtecnologías. Aquí no vamos a detallarlas, pero podemos hablar de la tecnología de célula partida, paneles tipo P, paneles tipo N, tecnología PERC, paneles bifaciales, paneles MBB, paneles IBC, paneles HJT, paneles TOPCon. Hay muchas subtecnologías que esas sí que las describimos más en detalle dentro del training avanzado. Y aquí sí que es importante, y esto me gusta destacarlo, cómo elegir el panel fotovoltaico, qué criterios hay que tener en cuenta. Voy a poner un poco más así. Y estoy más en centro, creo. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta? Pero antes de eso voy a repasar dudas, que habéis dejado bastantes dudas por aquí por el chat. Eh, mm, mm, mm.
Juan Pangui comenta una pregunta con respecto al descuento para hacer el trading avanzado en energía solar 3.0. ¿Hay alguna posibilidad de pagarlo a cuotas? Sí, Juan. Si en el link que hemos dejado no se puede, pero si me envías un mail a bperez@academiaenergiasolar.com puedo generarte el link de pago en cuotas. Jorge Carmona, saludos desde Estados Unidos. Un saludo. Soy especialista en el mercado americano, sobre todo, bueno, en el mercado norteamericano. Em, Raúl, bueno, comenta, ok, el audio en Chile. El Emestre dice, comenta, ¿podrías hacer un vídeo de los BMS y niveles de tecnología que hay en el mercado y cuáles son los mejores? Estado del arte de los BMS actuales y cómo saber un banco de baterías cuál tiene. Por supuesto, prepararemos un vídeo de eso, creo que es súper interesante. Juan de nuevo comenta o pregunta, los paneles que tienen 144 células, ¿qué potencia inyectan? ¿700 vatios? Pues puede ser, pueden llegar. Hay paneles de 144 células, depende del tamaño de la célula, que hay varios tamaños de célula, los grandes son de 210 milímetros cuadrados, pero depende, pueden llegar a los 700 vatios, según la eficiencia. Algunos se quedan en 650, pero pueden llegar a los 700 vatios. Este, por ejemplo, para que os hagáis una idea, este panel que hemos puesto de ejemplo, que es un panel de 630 vatios, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 por 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con lo cual 72 por 2, 144. Este es de 144 y es de 620 vatios. Otra pregunta de Javier C. Cruz comenta, parece Red Eléctrica había sacado una norma para que los inversores tenían que aceptar señalización para la desconexión automática de la red cuando hay exceso de vertido. ¿Puedes reformular la pregunta, Javier, porfa? El Mestre comenta, en los paneles solares todos llevan diodos para ponerlos en paralelo, evitar que el de menor tensión se averíe. En los paneles fotovoltaicos ya los que se venden a nivel comercial de calidad media, todos tienen varios diodos bypass. Normalmente suelen tener 3 circuitos de diodo bypass, en este caso 6. Pero no todos tienen por qué tenerlo. Pero digamos que la gran mayoría de paneles fotovoltaicos de gama media tienen diodos bypass. Domingo comenta, aunque la vida útil del policristalino sea mayor, a día de hoy ya la vida útil del policristalino ya no es mayor. Igual antes, cuando no estaba tan desarrollada la tecnología en monocristalino, puede que sí, pero a día de hoy ya no. Hola, buen día, soy nuevo en todo esto. De hecho, compré un panel para ponerlo en casa solo para aprender y tirar hacia adelante. Pues nada, Michael, un saludo. Juan Pangui comenta, ¿cuál es la potencia máxima de paneles solares que hay en el mercado actualmente? Pues a día de hoy creo que el panel fotovoltaico más potente a nivel comercial que se vende creo que está en torno a 760 vatios aproximadamente. Eso a nivel comercial. A nivel laboratorio, yo cuando estuve en la última Intersolar el año pasado, creo que era Tenca, están vendiendo, decían que vendían un panel fotovoltaico de 1000 vatios. Decían que iba a estar ya disponible en el mercado, no lo he visto todavía, lo tenían ahí de muestra, combinaba silicio con perovskita y demás. De hecho, preparé un vídeo sobre ese panel, pero no ha salido todavía. Igual en los próximos años, conforme ya vaya siendo más común la perovskita a nivel comercial, porque entra en precio, igual vamos viendo paneles más potentes todavía. Pero de momento creo que es 760 o 750, algo así, diría. Vale, vamos ya. Ah, mira, ¿cómo elegir el panel fotovoltaico? Los puntos clave o los puntos que para mí son más importantes. Punto uno, reputación del fabricante. Es fundamental. No compres un panel fotovoltaico de un fabricante que no conozcas de nada. Puede que funcione bien, pero lo más probable es que sea más complicado para gestionar garantías de rendimiento, garantías de producto y demás. El precio por vatio, obviamente, es un aspecto clave. Para que te hagas una idea, para que te hagas una idea, si compras a gran escala, si compras cantidades muy grandes, puedes llegar a encontrar precios de en torno a entre 7 a 12 céntimos de euro por vatio, si compras a gran escala. Lo que vendría a ser, para un panel de 500 vatios, en torno a 40, 50, 60 euros. A muy gran escala. Si compras en plan 10 paneles o compras 5 paneles directamente en un distribuidor, pues puedes encontrar precios en torno a 16, 17, 20 céntimos de euro por vatio para un panel gama media, para que tengas una idea. Pero es muy importante evaluar el precio del panel fotovoltaico a la hora de elegirlo, obviamente. La tasa de degradación, también fundamental.
Normalmente tienes garantía de producto y garantía de rendimiento. La garantía de rendimiento es que te dicen que el panel fotovoltaico va a ser capaz de dar cierta potencia a lo largo de su vida útil. Si después de 25 años es capaz de dar un 90% de su potencia, es que tiene poca degradación. Si después de 25 años te prometen que únicamente va a ser capaz de dar un 82,5% de rendimiento, es porque tiene mucha degradación. Con lo cual, intenta fijarte en la curva de degradación del panel fotovoltaico. Y esto es algo que viene dentro del datasheet, de la ficha técnica. Eficiencia, parámetro clave. Elige paneles fotovoltaicos de eficiencias por encima ya del 22%. Cualquier cosa que te vendan por debajo del 21% ya es un panel de muy mala calidad. En torno al 22%, panel bien. 23%, panel top. 24%, lo mejor de mercado. Y muy relacionado con la eficiencia va la densidad de potencia. Luego la potencia, obviamente, también es importante. Las dimensiones, si vas a hacer una instalación para residencial, para la cubierta de casa, un panel de en torno a 400-450 vatios es lo recomendable, que mida 1,7 metros de largo o como mucho 2 metros de largo y 1 metro de ancho. No compres paneles más grandes para residencial, porque no es lo recomendable. Y si ya te vas a huertos solares, pues ahí sí, paneles de 2,3 metros de largo por 1,3 metros de ancho, que dan en torno a 600-700 vatios de potencia aproximadamente. O sea, utiliza cada potencia del panel según la aplicación correspondiente. Tecnología, también importante, las hemos mencionado antes por encima. Coeficientes de temperatura, que sean lo más bajos posibles. Cuando el coeficiente sea lo más bajo posible, mucho mejor porque significa que el panel fotovoltaico se va a deteriorar menos con la temperatura. Certificaciones también que tenga y todo esto también es muy relevante.